Mi marido me engañó con su recepcionista y mi familia se puso de su lado. Ahora me suplican que los deje volver a mi vida, pero mi respuesta les borró la sonrisa de la cara. Para dar un poco de contexto antes de hablar de lo que está pasando ahora mismo, hace 5 años me divorcié de mi exmarido, y fue entonces cuando mis padres cortaron lazos conmigo. Mi ex, Nick, me engañó con la recepcionista de su oficina, y lo descubrí revisando su teléfono. Llevaba mucho tiempo sospechándolo, y un día, por fin decidí confirmarlo y revisé sus mensajes y todo. Y ahí me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. Fue muy difícil para mí porque Nick y yo habíamos estado juntos casi una década antes de casarnos. Éramos novios de la infancia porque sus padres y los míos eran amigos de la familia, y así nos conocimos y empezamos a salir. Tuvimos una relación intermitente después de graduarnos del instituto, pero a los 22 años, nuestros padres empezaron a presionarnos para que nos casáramos, así que lo hicimos. Pero las cosas no funcionaron bien después de la boda, y discutíamos con frecuencia. Aún así, la idea de engañar nunca se me pasó por la cabeza, pero él lo hizo. Me dolió muchísimo cuando descubrí su aventura, así que decidí mudarme de nuestra casa ese mismo día. Y obviamente, mi primer instinto fue ir a casa de mis padres, pero supongo que Nick ya había hablado con ellos porque debía haber adivinado que iría allí, y estaba desesperado por impedirme irme, así que les pidió que no me dejaran entrar. Y ellos lo hicieron. Todavía recuerdo estar de pie fuera de su puerta, suplicándoles que me dejaran entrar para quedarme unos días hasta que pudiera arreglar un lugar para mí, pero solo me dijeron que no iban a entretener esto porque, pase lo que pase, Nick seguía siendo mi marido y podíamos arreglarlo. Incluso les dije que Nick me había engañado, pero no parecieron encontrar nada malo en eso, y me dijeron que ya lo sabían porque él mismo lo había confesado cuando les llamó. Pero aparentemente, según mis padres, un matrimonio no lo rompe solo una persona. Así que, indirectamente, me estaban culpando a mí de todo. Y ni siquiera me sorprendió porque esa había sido exactamente su actitud hacia mí desde que me casé. Y ni siquiera sé por qué esperaba que me ayudaran en ese momento. Incluso antes de descubrir que Nick me estaba engañando, les había compartido mis problemas matrimoniales varias veces y les había dicho que no creía que seguir con él fuera una buena idea. Pero siempre me decían que era demasiado ambiciosa y que no dedicaba suficiente tiempo a mi matrimonio, por eso no funcionaba. Y incluso ese día, cuando intenté que me dejaran quedarme con ellos, hicieron que pareciera que yo era la culpable, porque nunca me dedicaba a mi matrimonio como a mi trabajo. Así que cuando empezaron a insinuar que yo era igualmente culpable, ya tuve suficiente y decidí irme en ese instante. Tengo algunos buenos amigos y aunque no estaba lista para compartir la noticia del divorcio en ese momento, decidí visitar a una amiga mía y contarle todo por lo que estaba pasando, y fue lo suficientemente amable para dejarme quedarme con ella un par de semanas. En esas pocas semanas, hablé con un abogado, presenté el divorcio y empecé a buscar un apartamento donde quedarme. En ese entonces, las únicas personas que estuvieron ahí para mí emocionalmente y me apoyaron todo el tiempo fueron mis amigos. Mis padres no tuvieron absolutamente nada que ver conmigo, y la única vez que intentaban contactarme era cuando querían decirme qué gran error estaba cometiendo al dejar a mi marido infiel. Nick seguía intentando contactarme. Seguía diciendo que aún podíamos arreglarlo y que todo lo que necesitábamos era algo de terapia matrimonial para dejarlo todo atrás. Y seguía disculpándose como si eso arreglara algo. Y mis padres, como era de esperar, estaban de su lado y me decían que lo perdonara. Los bloqueé a todos de mi vida. Y pronto, ellos también dejaron de intentarlo. Y eventualmente, para cuando el divorcio se finalizó, no estaba en contacto con ninguna de estas personas desde entonces. No he estado en contacto con mis padres, y tampoco me arrepiento. Nos vemos ocasionalmente cuando asistimos a eventos organizados por otros miembros de la familia, pero nos ignoramos mutuamente. Sé que ellos tampoco se arrepienten de lo que me hicieron, así que estoy bien con esto. Ahora, avancemos 5 años después, y actualmente estoy comprometida con mi novio, Charlie. Él y yo hemos estado juntos los últimos 3 años, y han sido algunos de los años más maravillosos de mi vida. Nos conocimos en un restaurante, su restaurante para ser más precisa. Se acercó a mí mientras estaba fuera con mis amigos, y no fue hasta mucho después que descubrí que era el dueño del restaurante. Salimos en un par de citas, y pronto nos pusimos serios el uno con el otro. En un par de semanas, descubrí que no solo era dueño de ese restaurante, sino que venía de un fondo similar en los negocios. Su padre es el dueño de una de las cadenas de panaderías más grandes del 1900 estado, y por eso creció muy interesado en todo lo relacionado con la cocina, lo que lo llevó a tener su propio restaurante. Me impresionó bastante, pero honestamente no me importaba mucho porque soy una mujer trabajadora y planeo seguir trabajando incluso después del matrimonio. Nunca he estado detrás de su dinero, pero no puedo decir lo mismo de mis padres porque en cuanto se enteraron de que estaba con este chico, no perdieron tiempo en contactarme tratando de volver a mi vida. Esto pasó la semana pasada, unos días después de que anunciara mi compromiso en las redes sociales. Supongo que algún familiar decidió tomárselo como misión personal decirle a mis padres que estaba comprometida de nuevo. Y deben haber hecho su propia investigación y descubierto sobre Charlie y la familia a la que pertenece. Literalmente en 3 días después de mi anuncio, me contactaron por correo electrónico y dijeron que se habían enterado de que estaba comprometida y querían felicitarme. También querían disculparse por su comportamiento pasado y dijeron que lamentaban no haber contactado conmigo en estos últimos años, pero querían compensarlo estando ahí para mí en mi boda.
No mencionaron nada sobre Charlie o el tipo de familia de la que venía en ese correo. Al menos fueron lo suficientemente inteligentes para no hacerlo, pero no soy lo suficientemente tonta para caer en eso. El hecho de que me contactaran solo después de mi compromiso, aunque aparentemente se habían sentido mal todo el tiempo y habían querido contactarme antes, era lo suficientemente sospechoso. Así que decidí no responderles. Y si realmente querían ser parte de mi vida de nuevo, me contactarían otra vez. Y lo hicieron. Y en el segundo correo se delataron. Me dijeron que habían leído mucho sobre Charlie y su familia, y que estaban muy impresionados por el tipo de chico que había elegido. No sé por qué, pero sonaba como si estuviera con Charlie por un propósito, lo cual no era el caso en absoluto. Y me molestó mucho. Pero iba a empeorar porque en ese mismo correo dijeron que fue por Charlie y su familia que decidieron contactarme porque estaban tan orgullosos de mí porque ahora iba a ser parte de un linaje tan prestigioso. Todo olía a pretensión. Y también me ofendió bastante el hecho de que, aunque tengo muchos logros propios, lo que más les interesaba era que había logrado entrar en una familia rica a través del matrimonio. No sé por qué enviaron ese correo. No creo que entiendan que eso solo iba a empeorar la situación para ellos. De todos modos, después de ese correo, los bloqueé y todo estuvo tranquilo un par de días hasta anoche. Me mudé al apartamento de Charlie hace un año y he vivido aquí desde entonces. No he invitado a mucha familia a este lugar. Solo un par de amigos cercanos y primos saben dónde vivo, así que no había forma de que se lo hubieran dicho a mis padres, pero aún así, de alguna manera mis padres lo descubrieron. Y cuando les pregunté, no me dijeron cómo. De todos modos, aparecieron en nuestra casa anoche, y tanto Charlie como yo nos sorprendimos mucho al verlos fuera. Él conoce toda la historia con mis padres sobre mi divorcio y cómo reaccionaron, y es seguro decir que no lo aprueba. Fue él quien abrió la puerta, y en cuanto vio a mis padres, me llamó para hablar con ellos. Afortunadamente, no me dejó sola, y mientras hablaba con mis padres, me sostuvo la mano todo el tiempo, porque sabía que esto iba a ser extremadamente difícil para mí. De todos modos, mis padres empezaron disculpándose conmigo, y me dijeron que no querían que pareciera que estaban más interesados en Charlie y su familia que en mi perdón, y que eran honestos al decir que habían querido contactarme varias veces en los últimos años, pero siempre fallaban porque sabían que estaría molesta con ellos por cómo se habían comportado en el pasado. Les dije que eso no era una razón válida para no haber contactado. Y de hecho, su reacción a mi divorcio había sido realmente insensible. E incluso si me hubieran contactado, no los habría perdonado entonces. Ni planeo perdonarlos ahora porque han pasado 5 años enteros desde mi divorcio y ya no los necesito. Fui muy firme con ellos y les dije que quería que se fueran sin mucho alboroto. No sabía cómo habían descubierto mi dirección, pero si aparecían de nuevo, me vería obligada a llamar a la policía. Después de eso, estaba a punto de darme la vuelta y cerrar la puerta, pero no sé qué le pasó a mi papá. Solo empezó a gritarme y me dijo que estaba siendo demasiado egoísta y engreída y que no podía tratarlos así solo porque ahora me iba a casar en una familia rica. Eso me molestó mucho porque era completamente injustificado y también completamente falso. No estaba actuando así porque me casara en su familia, y estoy segura de que cualquiera en su sano juicio no habría dicho eso. Así que se lo devolví, y le dije que esto no era sobre mí casándome en una familia rica. Era sobre ellos y su comportamiento. Habían tenido 5 años para arreglarse, pero a pesar de eso, seguían siendo las mismas personas horribles, y no quería nada con ellos. Sabía con certeza que estaba haciendo lo correcto al cortarlos de mi vida, permanentemente, y no tenía intención de perdonarlos en ningún momento. Después de decir eso, en vez de hablar conmigo, empezaron a dirigirse a Charlie y le dijeron que tenía que tener cuidado con mi problema de actitud, porque eso fue lo que terminó mi último matrimonio. Se esforzaron en mencionar que Nick me había engañado con la recepcionista de la oficina a la que conocía desde hacía un par de meses. Y ahora estaban felizmente casados con un hijo, mientras yo aún estaba solo en la fase de compromiso. Y según ellos, creían que nunca podría avanzar y tener una familia feliz con nadie, porque siempre me enfocaba en mostrarle a todos cómo era superior a todos. Aparentemente, lo había hecho en el pasado enfocándome demasiado en mi trabajo en vez de en mi matrimonio. Y ahora estaba caminando por ese camino de nuevo actuando superior solo porque Charlie era rico. Así que, en su opinión, mi complejo de superioridad es lo que me costó mi primer matrimonio y me iba a costar el segundo también. Y le advirtieron a Charlie sobre mí. Pero afortunadamente, mi prometido no lo toleró. Solo les dijo a mis padres que no estaba dispuesto a tomar consejos de relación de gente como ellos. Y si yo quería presumir de su riqueza, era libre de hacerlo porque era un hecho. Él era rico, y yo me iba a casar con él. También les dijo que si tenía un problema de actitud o no, era cosa suya para lidiar, y que no necesitaban preocuparse por él, porque ciertamente no nos preocupábamos por ellos. Y lo último que dijo me dejó boquiabierta, porque les dijo que se alegraba de que mi ex hubiera encontrado el amor con la mujer con la que tuvo la aventura, y que se alegraba mucho de que, a pesar de tener 5 años para reflexionar sobre cómo se habían comportado conmigo, siguieran apoyando a Nick en vez de a mí. Pero ya no importaba, porque todos ellos combinados aún no llegaban ni de cerca a nuestro patrimonio neto. Y luego cerró la puerta mientras mis padres seguían enloqueciendo fuera. Después de un rato, nos dejaron en paz.
y honestamente no pensé que esto iría más lejos. Pero esta mañana recibí una llamada de mis abuelos paternos y empezaron a sermonearme sobre lo mal que mi prometido y yo nos habíamos portado con mis padres. Fue un poco impactante porque mis abuelos siempre han estado en buenos términos conmigo. Aunque han estado en contacto con mis padres los últimos 5 años, siempre han mantenido una postura neutral en toda esta situación. Pero ahora de repente creen que debería disculparme con mis padres, especialmente por lo que Charlie les dijo sobre nuestro patrimonio. Dijeron que mis padres podrían haberse equivocado una vez en el pasado, pero aparte de eso, siempre habían intentado ser buenos conmigo. No estoy segura de cuán cierto es eso, porque mi relación con mis padres siempre ha sido un poco tensa y difícil desde la infancia. Pero es verdad que siempre me han proporcionado y han hecho lo mejor para darme una vida cómoda, lo cual no puedo negar. Y eso es en lo que mis abuelos insistieron, que necesito estar agradecida por eso. Y ahora no puedo presumir de cuánto dinero tengo porque la verdad es que no es siquiera mi dinero. Son mis suegros los ricos. Aún estoy en el mismo tramo impositivo que ellos y no tengo derecho a jactarme así. Intenté decirles que fue Charlie quien les respondió ya que ni siquiera estaba interesada en hablar con ellos, pero dijeron que no importaba quién lo había dicho. Lo que importaba era que lo había dejado pasar, aunque era realmente humillante para mis padres. Me dijeron que lo mínimo que podría haber hecho era enfrentarme a ellos incluso si no quería perdonarlos en ese momento. Intenté explicarles que había muchos otros factores también, y que ellos también dijeron muchas cosas sobre mí, pero mis abuelos dijeron que nada de eso importaba. Solo les importaba mi comportamiento, y que hablarían con mis padres por separado sobre lo que no creían que estuviera bien en su comportamiento. Me estaba agitando un poco después de un rato porque sentía que hablábamos en círculos y no estaban dispuestos a entender mi punto de vista. Pero entonces me dijeron que un hombre que no podía respetar a mi familia nunca podría respetarme a mí, y luego colgaron. Y por supuesto que amo a Charlie. No creo que haya hecho nada malo. Pero por la reacción de mis abuelos, estoy seriamente dudando de lo que he hecho. ¿Soy yo la culpable por permitir que mi prometido rico insultara a mis padres arreglados, basándome en su condición financiera mediocre? ¿Fueron ellos los que insistían en cómo me estaba volviendo demasiado engreída y arrogante solo porque me casaba en una familia rica? No creo que haya hecho nada malo, y tampoco mi prometido, así que no necesito sentirme culpable por nada. Lo he discutido con él también, y ha dejado claro que no se disculpará con nadie que me haya faltado al respeto, no solo una vez, sino cada oportunidad que tienen. Incluso la última interacción que tuvimos cuando aparecieron, eso había sido muy irrespetuoso en sí mismo, porque incluso cuando les dije que no quería hablar con ellos y no planeaba perdonarlos, se negaron a irse y me hicieron parecer la mala solo porque no quería entretener sus tonterías. Charlie me dijo que había sabido que mis padres no eran buenas personas por lo que le había contado antes. Pero después de conocerlos y hablar con ellos, sabía que eran horribles y no me aconsejaría perdonarlos o hablar con ellos en ningún momento. Y estoy de acuerdo. Cuando le conté lo que dijeron mis abuelos, sacó un punto bastante válido. Me dijo que hasta ahora se habían mantenido fuera del drama porque les convenía, pero en cuanto fueron mis padres los que se ofendieron, no lo pensaron 2 veces antes de involucrarse. Mientras yo era la que sufría, estaban bien con eso. Pero en cuanto su hijo querido se ofendió, vinieron tras de mí. Y eso era algo que debería pensar antes de tomar sus palabras en serio. Y lo pensé. Definitivamente tiene un buen punto. En los últimos 5 años, cada vez que intentaba hablar con mis abuelos sobre mi relación con mis padres, me decían que tenía que resolverlo yo misma y que no querían involucrarse. Así que eventualmente dejé de intentar desahogarme con ellos porque sabía que no lo entretendrían. Pero ahora, supongo que era solo una forma de mantenerse en buenos términos con todos y ser diplomáticos. Supongo que ya no planean ser diplomáticos, porque es obvio que su prioridad es mi padre, no yo. Fue tonto de mi parte esperar que fueran diferentes. De todos modos, estoy contenta de tener a Charlie a mi lado, porque hasta ahora, honestamente, parece que está más enojado por todo esto que yo. Y es bastante lindo, honestamente, porque muestra cuánto se preocupa por mí. Ha pasado una semana desde que mis abuelos me contactaron para decirme que lo que hice con mis padres no estaba bien y que necesito disculparme con ellos. En la semana pasada, no les respondí. Así que decidieron tomárselo como misión personal intentar contactarme de nuevo. Había bloqueado a mis padres y a mis abuelos, así que mis abuelos decidieron crear una nueva cuenta de correo y me enviaron un email diciendo que estaban muy decepcionados con la forma en que había decidido manejar esta situación. Dijeron que se habían dado cuenta de que los había bloqueado. Y era muy sorprendente porque en los últimos 5 años siempre habían intentado lo mejor para estar de mi lado, pero ahora se habían dado cuenta de que su decisión de ser diplomáticos había sido mala, y que deberían haberme dicho a la cara que mis padres tenían razón en todo, y que sí tenía un problema de actitud que necesitaba resolver. Y ahí estaba. No pudieron inventar una razón real para odiarme. Así que solo empezaron a subirse al carro de lo que mis padres habían estado diciendo sobre mí. Por supuesto, tuvieron que ponerse personales sin razón, aunque hasta hoy, siempre habían mantenido que tanto mis padres como yo teníamos opiniones diferentes sobre todo, y por eso no podían decir quién tenía razón y quién no. Encontré ese email extremadamente molesto, y cuando se lo mostré a Charlie, solo me dijo que se alegraba de que no nos hubiéramos disculpado ni contactado a nadie de estas personas, porque claramente no lo merecían. Todos eran solo egoístas. Y si alguien tenía un problema de actitud,
era mi familia. De todos modos, no respondí a ese email, y no planeo hacerlo porque realmente no creo que valga la pena mi energía discutir con ellos o explicarles por qué tengo razón. La verdad es que nunca pensarán que tengo razón, porque solo quieren pintarme como la mala y seguirán encontrando excusas para hacerlo. Solo están enojados porque me voy a casar con Charlie, que voy a ser rica ahora y no van a ser parte de mi vida, así que no podrán beneficiarse de mi matrimonio. Es tan raro porque Charlie y yo pensamos que si realmente querían que los perdonáramos, deberían haber sido extra amables con nosotros e intentar halagar nuestros egos en vez de actuar así. Su amargura y resentimiento solo está empeorando las cosas para ellos mismos. Y ni siquiera se dan cuenta. O tal vez sí. Simplemente no les importa. De cualquier manera, no importa porque no van a ser parte de mi vida a cualquier costo. Y después de eso, prácticamente olvidé lo que había estado pasando con mis padres y mis abuelos porque no era un asunto de preocupación para mí. No intentaron contactarme después de eso. Y me ocupé planeando mi boda y mucho otro trabajo también. Y luego hace 3 días, mis padres aparecieron de nuevo en mi casa. Y esta vez, Charlie no estaba en casa. Y ni siquiera abrí la puerta cuando me di cuenta de que eran ellos afuera. Solo les dije que no quería perder mi tiempo discutiendo con ellos de nuevo. Y solo quería que se fueran. Y si no se iban, no dudaría en llamar a la policía. Y entonces las cosas se pondrían realmente feas para ellos. A pesar de mis advertencias, mis padres no se fueron y mi papá solo empezó a decirme que no quería que los aceptara de vuelta en mi vida ni nada. Solo quería decirme que él y mi madre estaban realmente arrepentidos por la forma en que se habían comportado la última vez que estuvieron aquí. Después de pensarlo mucho, se habían dado cuenta de que solo habían empeorado la situación para ellos mismos al negarse a aceptar que no estaba lista para perdonarlos ahora. Y ahora querían que supiera que iban a seguir arrepintiéndose por cómo me habían fallado repetidamente y seguir disculpándose hasta que los perdonara. Mi madre incluso siguió diciendo que estaban listos para esperar lo que tomara, incluso si significaba esperar toda su vida solo por mi perdón. Eso fue algo bastante pesado de decir. Y en ese punto, me sentí obligada a abrir la puerta y explicarles que no sabía qué decirles. Ni siquiera sabía cómo sentirme sobre la situación. Pero todo lo que sabía era que no estaba lista para lidiar con ellos ahora. Les expliqué lo más cortés y civilmente que pude, que no necesitaban aparecer constantemente para decirme que lo sentían. Solo quería algo de espacio lejos de ellos. Y tal vez en un par de años, si quería, los contactaría. Pero por ahora, solo quería que me dejaran sola. La verdad es que no sé con seguridad si los contactaré eventualmente, pero por el bien de eso, se lo dije, y parecieron sentirse mejor sobre la situación cuando lo dije. Y mi madre me dijo que esperaría, con ansias, saber de mí, incluso si no pasaba en un par de años. Esperaba que un día pudiera perdonarlos. Empezó a llorar y me dijo que ella y mi padre siempre habían sido muy egoístas y demasiado arrogantes y orgullosos para admitir que no siempre habían sido los mejores padres conmigo, especialmente alrededor del tiempo de mi divorcio. Dijeron que habían sido manipulados y lavados el cerebro para creer que yo era la que tenía problemas de actitud, y desde entonces, siempre habían estado muy confundidos sobre mí. A veces sienten que no estoy equivocada, y otras veces piensan que Nick tenía razón sobre mí. Por eso su actitud hacia mí siempre ha sido tan desconcertante. Personalmente, no creo que sea una razón válida porque soy su hija, por el amor de Dios. Deberían saber cómo soy como persona. Pero entonces, como niña e incluso como adolescente, no me dieron suficiente tiempo. Así que no es sorprendente que no lo sepan. De todos modos, eso es en realidad culpa de ellos, no mía. Pero no quería hacer un gran asunto de eso. Así que solo les dije que lo que había pasado en el pasado ya estaba hecho. No podíamos cambiarlo. Sin embargo, ahora lo mínimo que podían hacer si realmente querían que los perdonara era mantenerse alejados de mí y darme algo de tiempo y espacio para sanar. No dijeron nada después de eso. Solo se fueron en silencio. Después de que Charlie volvió a casa, le conté cómo había elegido manejar la situación y lo que mis padres y yo habíamos hablado cuando visitaron. Me dijo que la situación podría haber salido peor, pero se alegraba de que no lo hiciera. De todos modos, no sé cómo sentirme sobre eso ahora, así que solo estoy intentando no pensar en mis padres. Estoy enfocando toda mi energía en planear mi boda, y espero que salga bien. Me casé la semana pasada, y fue un éxito total. Nadie de mi familia inmediata asistió, por supuesto, ya que no fueron invitados. Invité a mis abuelos maternos, pero desafortunadamente, como viven fuera del estado y mi abuelo tiene muchos problemas de salud, no pudieron asistir. Así que hubo muy pocas personas de mi familia en la boda. Pero aún así, no me importó porque sabía que tenía a Charlie a mi lado y su familia prácticamente me ha hecho parte de su familia. Así que estoy realmente agradecida por eso. Mis padres me contactaron un par de días después de la boda desde un teléfono desechable para decirme que habían oído de mis primos que ahora estaba casada. Y aunque no los quería en la boda, querían hacerme saber que estaban muy felices por mí y esperaban que encontrara la felicidad en mi nueva vida. Lo dejé pasar. Muchos de ustedes deben opinar que ni siquiera debería haberles respondido, ni debería haberlos entretenido la última vez que me visitaron y debería haber llamado directamente a la policía. Pero honestamente, eso habría llevado a más amargura y odio, y eso inevitablemente habría llevado a más drama. Así que creo que esto es mucho mejor. No estoy cerca de ellos,
y no creo que lo esté nunca, pero al menos no nos estamos atacando constantemente. Estamos manteniendo las cosas neutrales, y creo que eso es lo mejor para todos.